Hola, soy Carlos Montero Rocher. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. El 6 de agosto de 2025 se cumplen 80 años de un suceso realmente devastador y aterrador: el lanzamiento por parte de los Estados Unidos de la bomba atómica en Hiroshima. Una acción que pretendía acabar por la vía rápida con la resistencia del Imperio japonés y liquidar así la Segunda Guerra Mundial, pero que, a cambio, segó de raíz la vida de cientos y cientos de personas inocentes por la detonación. Y los que sobrevivieron sufrirían los terribles efectos de la radiación provocada por la bomba. Hoy, en esta entrega de Expediente Cero, podríamos hablar sobre lo ocurrido, de las razones que llevaron a hacer explotar una bomba así, de las consecuencias, en fin, de muchas cosas de las que se llevan hablando durante años, lógicamente. Pero hoy hablaremos de algo muy concreto, mejor dicho, de alguien muy concreto, de un testigo. Un testigo excepcional que vivió en primera persona toda aquella tragedia y todo el horror que se desató en aquellos días. Un testigo que se dedicó en cuerpo y alma a atender a las víctimas. Un testigo que además era español. Y no fue un militar, ni un político, ni siquiera un científico que pudiera explicar algo más sobre este tipo de bombas y sus efectos. Nuestro protagonista es Pedro Arrupe, el padre Pedro Arrupe. ¿Quieres conocer su historia? Pues dentro intro y empezamos. Pedro Arrupe Gondra nació el 14 de noviembre de 1907 en Bilbao y a temprana edad sufrió un hecho que le marcaría. Su madre murió cuando él tenía solo 10 años. Aquella pérdida le dejó una huella emocional profunda, pero también fue la semilla de una sensibilidad espiritual inusual para su edad, y comenzó a mostrar un gran interés por el conocimiento y la espiritualidad, sintiéndose atraído por la búsqueda del sentido de la vida y del acercamiento a Dios a través de la dedicación para los demás. Quizá por ese motivo decidió estudiar medicina en Madrid, donde destacó como uno de los alumnos más prometedores, aunque sin dejar atrás la espiritualidad y frecuentando ambientes espirituales y de ayuda a los más desfavorecidos. Sin embargo, su vida cambió radicalmente en un viaje a Lourdes, ya que en este lugar presenció una curación que desafiaba toda lógica médica. Aquello me obligó a decidir. O era una estafa o era algo divino. Y elegí creer, declararía. Fruto de esa revelación, Pedro Arrupe decidió tomar la vía religiosa y en 1927 ingresó en la Compañía de Jesús. Los jesuitas, como se conoce a esta compañía, no estaban muy bien vistos durante la Segunda República Española y de hecho fueron expulsados del país. Por ese motivo, Arrupe continuó su formación fuera de España. Viajó a los Países Bajos, a Estados Unidos y finalmente a Japón, en 1938, a donde su congregación lo destinó. Arrupe estaba decidido a no ser un misionero más. Aprendió japonés, estudió el budismo, vivió como los japoneses y adoptó una espiritualidad que unía Oriente y Occidente. Él quería ayudar a sus semejantes, fuera en España o en Japón. Admirando a la sociedad y al país nipón, en sus cartas, a pesar del clima bélico que se respiraba, Pedro escribía sobre la belleza del pueblo japonés, su sentido de la dignidad, su capacidad de sacrificio y otras cosas. Se refería a ellos como una nación que ama en silencio y que creía en los actos. Esa cercanía cultural haría que a la hora del dolor su misión fuera entendida no como la de un extranjero, sino como la de un hermano. Tanta fue su dedicación que las altas esferas de la Compañía de Jesús decidieron premiarle nombrándolo en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, como superior de una de las muchas residencias jesuitas que existían en Japón, concretamente en Hiroshima. Hiroshima, durante el conflicto, durante la Segunda Guerra Mundial, era una ciudad estratégica para el Imperio japonés. Además era moderna, pero al mismo tiempo profundamente espiritual. Arrupe fue nombrado superior de la comunidad jesuita. No era un cargo burocrático, sino que significaba ser padre, médico, amigos y pastor de todos los que allí vivían. Pero no todo iba a ser fácil. Tras el ataque a Pearl Harbor, Arrupe fue arrestado junto con otros misioneros, quién sabe si por ser sospechoso de ser algún colaborador de los aliados. Arrupe y sus compañeros pasaron semanas incomunicados, pero fue liberado gracias al testimonio de médicos japoneses que lo conocían y que habían colaborado con él. Como os podéis imaginar, aquellos testigos hablaron bien de nuestro protagonista y gracias a ellos fue liberado y pudo retomar su misión.
Pero el mundo ya había cambiado y ya nada volvería a ser igual. Mientras la guerra continuaba, en los laboratorios de los Álamos se preparaba la primera arma de destrucción masiva de la historia, su nombre en clave Little Boy. En los despachos de Washington la decisión ya estaba tomada, una bomba que cambiaría el curso de la guerra y de la humanidad. El Tercer Reich y sus aliados en Europa ya habían caído, pero Japón continuaba obstinado a resistir hasta el último hombre para defender el suelo que los aliados estaban conquistando cada vez con más rapidez. Y de hecho, tras la caída de Okinawa, ya se peleaba en suelo nipón. Pero ¿cuánto más iba a alargar la guerra? La bomba atómica Little Boy podía acabarla en cuestión de segundos. Podría salvar miles de vidas norteamericanas, pero ¿a cambio de cuántas japonesas? En 1945 Hiroshima fue elegida como blanco por no haber sido bombardeada antes. Se quería evaluar el impacto puro del arma. Ironías de la guerra, se evitó su destrucción previa para que sirviera como laboratorio de la muerte. El día 6 de agosto de 1945, un bombardero, el Enola Gay, despegó rumbo a Hiroshima portando la letal carga. Y lo que a continuación pasó cambió la historia de la humanidad. Eran las 8:15 de la mañana. El padre Arrupe estaba rezando en la capilla. De repente una luz blanca, seguida de una onda de choque, rompió los cristales, tiró muros, levantó techos y una gran nube en forma de hongo comenzó a levantarse desde el centro de la ciudad envolviéndolo todo. La casa jesuita milagrosamente resistió. Todo lo demás, no. Arrupe pensó en un primer momento que la explosión se debía al ataque aéreo a alguna fábrica cercana, pero tras unos segundos de shock pudo darse cuenta de la dimensión de lo que había pasado, y cuando salió al exterior vio el mismo infierno. Una ciudad convertida en cenizas y cuerpos, muchos cuerpos carbonizados. Todo ello en medio de desgarradores sonidos de lamentos humanos. Era como si el sol hubiese descendido, como si el tiempo se detuviera, como si Dios llorara. Así lo describió Arrupe. Él y sus compañeros salieron a la calle y vieron gente sin piel, niños arrastrándose, madres sin ojos, soldados sin voz, un auténtico caos. Las primeras horas de aquel horror fueron de confusión. Nadie lograba entender qué había podido pasar. Hiroshima había sido una ciudad relativamente poco castigada por los bombardeos americanos, pero aún así los habitantes estaban acostumbrados a los ataques aéreos. Pero aquello no se parecía en nada a cualquier bombardeo sufrido hasta ahora. Pedro Arrupe, quien recordemos que además de religioso era médico, comprendió enseguida que debían atender a los heridos y que cada segundo que pasara podría salvar una vida. Por eso convirtió rápidamente la residencia de los jesuitas en un improvisado hospital donde atender a los heridos. Estos comenzaron a llegar en una escena que podrían recordar a una película apocalíptica. Llegaban arrastrándose, con la piel hecha jirones, los ojos en blanco y desorientados. El olor a carne quemada invadía todo y las calles estaban llenas de cadáveres. La gente venía a nuestra casa, no podían hablar, solo mostraban sus brazos, sus heridas, sus ojos, y nosotros solo podíamos responder: estoy aquí, no estás solo, relataría Arrupe más tarde. El mundo había cambiado, para siempre. La bomba no solo destruyó edificios, destruyó la confianza en el progreso, en la humanidad, en la paz construida desde la ciencia. Arrupe, sin embargo, transformó ese horror en un acto de amor radical. Durante 9 días, la residencia jesuita se convirtió en un hospital, y tanto Arrupe como sus compañeros usaron lo que tenían a mano en la residencia: toallas, cuchillos esterilizados, infusiones y oración, mucha oración. No tenían mucho más. Arrupe aplicó sus conocimientos de medicina. Cortaban ropa pegada a las heridas, limpiaban con agua hervida, amputaban dedos sin anestesia. Arrupe se convirtió en cirujano, enfermero, psicólogo y, cómo no, en confesor de muchos de ellos. Y en cada herida, Arrupe decía ver el rostro de Cristo, no como una frase teológica, sino como una verdad sangrante. No dormían, no comían, pero cada gesto era un acto de esperanza en medio del polvo radiactivo. Durante 4 días apenas tuvo algunos minutos en los que pudo dormir. Tanto él como la comunidad de jesuitas trabajaron hasta la extenuación para atender a los heridos, y más de 200 personas pasaron por la residencia que dirigía Pedro Arrupe. Muchos murieron, pero otros consiguieron sobrevivir gracias a este hombre. Uno de los momentos más emotivos de aquel caos fue cuando se improvisó un pequeño altar en medio de los escombros y se celebró una misa por todos los muertos.
Arrupe escribió su testimonio, lo que veía, pero también lo que sintió, y en sus notas dejó escrita la descripción de una ciudad que parecía haber sido tragada por un cataclismo bíblico. Pero también habló de algo que le sorprendió y que le conmovió: el sacrificio y el amor de personas que ayudaban a sus iguales, de ancianas que ofrecían el poco alimento que tenían a los niños heridos, de enfermos que, a pesar de su propio sufrimiento, rezaban por los demás. Pedro Arrupe comprendió que la oración sin acción y la compasión sin compromiso no servían de nada, y comenzó a concebir una espiritualidad activa basada en la entrega al otro. Esa experiencia le hizo reflexionar mucho y declaró que vi morir a muchos con una paz que me conmovió. Vi sonreír a niños mutilados y vi a Cristo en cada uno de ellos. Y además, Arrupe vivió su propio milagro. Ese milagro, porque no puede catalogarse de otra manera, fue que la bomba atómica, que había arrasado una ciudad entera, no hubiera ni siquiera tocado un ladrillo de la residencia de los jesuitas. Hay científicos que sostienen que el hecho de que la residencia jesuita estuviera situada delante de una colina pudo protegerlos de la devastadora explosión, pero para otros fue un auténtico milagro, aunque tanto Pedro Arrupe como los demás religiosos nunca buscaron atribuirlo a la intervención divina. Para los jesuitas lo importante era lo que hicieron con esa oportunidad de vivir. No se refugiaron y no huyeron, se quedaron a ayudar. Pedro Arrupe envió sus escritos al Vaticano, también a médicos y a la prensa internacional, no para denunciar, sino para mostrar la urgencia de un mundo nuevo, un mundo sin armas nucleares, un mundo de compasión. Hiroshima no solo me mostró lo que el hombre puede destruir, sino también lo que el hombre puede resistir. Vio una humanidad desfigurada por el odio, pero también elevada por el amor, declararía. Varios testigos de aquel horror declararían más tarde cómo Arrupe sostenía a los heridos mientras rezaba, y cómo mantenía una serenidad para muchos sobrehumana. Y hasta soldados japoneses, conmovidos por la labor de los religiosos, les ofrecieron protección a los jesuitas. Una experiencia así ha de marcar de por vida a aquellos que la sufren, lógicamente. Después de Hiroshima, la vida de Pedro Arrupe nunca volvió a ser la misma. Continuó trabajando en Japón, donde pocos días después de la hecatombe de Hiroshima, otra ciudad, Nagasaki, sufrió los efectos devastadores de otra bomba atómica que hizo revivir todo el árbol. Arrupe ayudó a reconstruir tanto comunidades como templos religiosos, sin importar la religión, y fundó centros de ayuda a los damnificados. También colaboró con médicos internacionales en el estudio e investigación de los efectos causados por la radiación de esas dos bombas. En 1965 fue elegido superior general de los jesuitas, y desde ese cargo intentó transformar la orden, convirtiéndola en más pobre, más audaz y más al servicio de los demás, inspirando así a miles de jóvenes. Fue asesor en el Concilio Vaticano II y recorrió América Latina, África y Asia. Pero nunca dejó de hablar de Hiroshima. Fue mi conversión, el lugar donde entendí el sufrimiento de Dios por la humanidad, declararía. Su espiritualidad se volvió más encarnada, más valiente. Ya no hablaba desde la teoría, sino desde las cenizas. En 1981, un derrame cerebral lo dejó paralizado. Durante una década, Pedro Arrupe vivió en silencio. Cada día era oración. Cada respiración, una entrega. Fue durante esos años en los que empezó a gestarse la idea de la beatificación, ya que muchos lo consideraban un santo moderno debido a la dedicación a los demás en el ambiente en el que lo había hecho. Murió en 1991, pero su legado continúa. En universidades, en hospitales, en cada misión jesuita que hoy sirve al más vulnerable, la figura de Arrupe se hace patente. Además, su tumba, situada en Roma, es un lugar de peregrinación. La historia terrible, pero al mismo tiempo hermosa del padre Arrupe no es solo el testimonio de alguien que sobrevivió a la bomba de Hiroshima, sino que es la prueba de que en ocasiones tan terribles, lo mejor de la condición humana puede surgir para ayudar a los demás. Y no solo lo digo por Arrupe, sino también por los demás supervivientes que hicieron que aquel cataclismo no acabase con una sociedad tan modélica como la japonesa. Pedro Arrupe no fue un héroe de guerra, no participó en ninguna batalla. De hecho, su figura casi ha pasado de puntillas por la historia, pero fue un héroe de paz. En un mundo que explotaba, él optó por sanar. En un infierno atómico, él fue testigo de lo que él consideró el amor de Dios. Espero que os haya gustado esta nueva entrega y os espero muy pronto para reabrir juntos otro Expediente Cero. Muchas gracias y hasta pronto.